Imagínate por un momento que tenés el poder de crear una tecnología que cambie completamente la historia del dinero. Crear algo que mueve billones de dólares al día de hoy. Y luego de eso simplemente desaparecer. Sin fama, sin entrevistas, sin cobrar un solo centavo. Bueno, eso mismo hizo Satoshi Nakamoto, la persona de la que vamos a hablar el día de hoy. O por lo menos eso es lo que creemos, porque no sabemos quién fue. Una persona, un grupo de personas, un hacker, un programador cansado del sistema bancario, el gobierno de Estados Unidos con el FBI y la CIA. Hay muchas teorías dando vuelta, pero ninguna certeza. Hoy vamos a hablar de uno de los misterios más grandes del mundo cripto, sino que el más grande. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy pero muy bien. Y bienvenidos a un nuevo video de Lo que faltan son financistas. Como bien dije en la introducción, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. El creador del Bitcoin, el padre del universo de las criptomonedas, básicamente, el que le terminó de dar forma a todo esto. Vamos a empezar con esto que es demasiado interesante. Satoshi Nakamoto es el nombre utilizado por el creador del Bitcoin, pero justo acá mismo es donde empieza lo raro. No sabemos si Satoshi fue una persona real, un grupo o un seudónimo creado simplemente para mantenerse en el anonimato. Es como si una persona hubiese dejado en internet los planos de una maravilla revolucionaria, la haya encendido, haya demostrado que funcionaba y simplemente se fue caminando. Sí, en silencio o silbando bajito, como dicen. No pidió ni necesitó aplausos, no te vendió ningún curso, ni te dijo que te levantes a las 6 de la mañana para triunfar. Y sin tampoco abrir un canal de YouTube con la típica miniatura que dice creé el Bitcoin y pasa esto. Nada, simplemente desapareció. Y eso mismo fue lo que lo convirtió en una leyenda. Para entender por qué todo esto fue tan revolucionario, viajemos un poquito al 2008. El mundo estaba atravesando una de las peores crisis financieras de la historia. Los bancos estaban quebrando. Los gobiernos se encontraban rescatando entidades financieras. Y principalmente la gente común, la gente de a pie, se encontraba perdiendo sus casas, sus ahorros, sus autos y muchas de las cosas que tenían. Veíamos como el sistema financiero tradicional simplemente se balanceaba como una pila de Jenga a la cual le habían quitado una pieza clave. En este momento es cuando apareció una idea completamente distinta. ¿Y si pudiéramos tener dinero digital sin depender de los bancos? Estaría muy bueno poder enviar dinero a otra persona, incluso de otra parte del mundo, sin tener que utilizar uno de estos intermediarios también. Y si el mismo sistema como tal no necesitara confiar en un gobierno, una empresa o un banco como lo hace actualmente. Recordemos que nos estamos posicionando en 2008. Claramente, esa fue la idea detrás de Bitcoin. El 31 de octubre de 2008 se publica el manifiesto de Bitcoin, el white paper, llamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. En criollo, Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico de persona a persona. Y aunque el título en sí no es muy marketinero y suena más seco que pan de ayer, proponía algo completamente revolucionario. Satoshi no estaba creando una moneda digital más, eso ya había existido antes. El problema era que todos esos sistemas chocaban con un problema enorme. ¿Cómo evitas que alguien copie y gaste dinero dos veces? Porque claramente un archivo digital se puede duplicar, copiar y pegar, es tan fácil como eso. Una foto, un PDF, una canción se pueden copiar. Ahí es cuando pensamos, si el dinero digital también se puede copiar, estamos ante un problema enorme. Para las empresas, no para mí, a mí me gustaría hacer control C y poder pegar platita, pero bueno, no se puede. Imagínate lo loco que sería que tengas un billete de 1000 pesos, no te alcance en el súper y vayas a la fotocopiadora, imprimas 200 de esos billetes, compras y encima te sobra. Impecable. Bueno, eso en sí se llama el problema del doble gasto. Y Satoshi mismo encontró
una solución perfecta para eso. ¿La mejor forma? Sin tener que utilizar los bancos. La solución fue la blockchain misma, dicho de manera simple para que lo entiendas, ya que todavía no subí el video de blockchain. Pero esto es como un libro contable público. En este libro contable se registran absolutamente todas las transacciones que se realizan con la moneda. Pero esta transacción no es que simplemente está guardada en la computadora en la que se hizo la transacción, sino que se copia en miles y miles de computadoras alrededor de todo el mundo. Dicho de manera simple, si alguien quiere hacer trampa, no es algo tan fácil como simplemente modificar el registro de tu computadora. Tendrías que vencer a toda la red, a todas esas miles de computadoras. Y eso es extremadamente difícil. Básicamente, imagínate que en un barrio, los vecinos tienen todos, cada uno, un cuaderno en el que anotan todas las transacciones que se realizan por seguridad. Y aparece una persona, Juancito, que dice: che, yo no le debo un solo peso a Pedro, él nunca me prestó nada. Todos los vecinos pasan a revisar sus cuadernos y encuentran un préstamo que le hizo Pedro a Juan de 50 pesos. Entonces lo que van a decir es: no, flaco, mirá, acá está anotado de que vos le debes 50 pesos a Frank, a Pedro, no te hagas el boludo. Bueno, la blockchain funciona de una manera muy parecida con esa lógica, solo que le tenemos que agregar mucha matemática, criptografía y muchas, pero muchas computadoras. Y el 3 de enero de 2009 oficialmente nace Bitcoin. Satoshi fue el encargado de minar el primer bloque de la red. El mismo se conoce como el bloque Génesis. Y ahí dejó un mensaje muy particular, el cual te dejé en el video de Bitcoin, que va a estar acá mismo. Momento chivo. Pero básicamente, para que entiendas, si no querés comerte ese video, es una referencia a los rescates bancarios que estaban haciéndose en la época. Claramente no es casualidad, sino más bien una declaración de principios, una respuesta. Como si Satoshi estuviera indicando que Bitcoin nace como una respuesta al sistema tradicional. Entendamos que Bitcoin no apareció en un momento vacío de la nada. Apareció en un momento clave de nuestra historia en el que mucha gente estaba perdiendo completamente la confianza en el sistema tradicional financiero. Con esto nos referimos a los gobiernos, los bancos, las financieras, etc. Con esto sabemos que la idea de Satoshi era clara: crear un sistema financiero, o al menos un dinero digital, que no dependa para nada de entidades centralizadas, que no tenga intermediarios, sin bancos centrales, sin gobiernos, sin entidades financieras, sin un gerente general, sin una oficina a la que estés obligado a recurrir, sin que alguien pudiera imprimir más dinero porque se le canta. Esto porque, como te dije en el video de Bitcoin, que es muy importante que lo mires para entender muchas de las cosas que hablamos acá, Bitcoin iba a tener una cantidad máxima de emisión de 21 millones. Y eso claramente era una diferencia clara con respecto a las monedas tradicionales, como el peso argentino, cualquier otro peso, el dólar, cualquier dólar, etc. A veces por necesidad, a veces por política, muchas veces como diciendo: bueno, imprimimos un poquito más, que puede salir mal. Alerta de spoiler, siempre sale mal. Bitcoin en ese momento proponía algo completamente diferente: reglas claras, oferta limitada, red abierta y un control completamente distribuido en el que nadie sea el jefe de nada. Incluso él. Algo importante: Satoshi no inventó todo desde cero. No es que apareció de la nada con una varita mágica, tocó la computadora y ¡plim! De ahora en más vas a tener una red súper poderosa que... No. Él combinó muchas ideas que ya existían: la criptografía, las redes peer-to-peer, persona a persona en criollo, la prueba de trabajo, las firmas digitales. Aprendió sobre los intentos anteriores del dinero digital. Básicamente agarró todas esas cosas, se puso en su compu y dijo: let me cook. En español, déjame cocinar, papi. Él simplemente agarró ingredientes que ya tenía en su heladera, que ya existían, y se puso a cocinar algo nuevo. La receta salió como salió. Además está decir que al principio, cuando salió Bitcoin, no valía absolutamente nada. Eran simplemente un conjunto de datos digitales. Satoshi participaba en foros, se encontraba respondiendo, enviando correos a todos lados y siempre intentando mejorar el software, pero siempre con demasiado cuidado. Nunca dio ningún dato personal, nunca reveló su cara, siempre se percató de cuidar enteramente su identidad. Y ahora es cuando llegamos a la parte central de este video. Aproximadamente entre 2010 y 2011, Satoshi poco a poco comenzó a alejarse del proyecto.
De a poquito fue dejando tareas en manos de otros desarrolladores y simplemente desapareció. Uno de sus últimos mensajes decía que él ahora había pasado a otras cosas, se estaba encargando de otras actividades y dejaba Bitcoin en muy buenas manos. Y después de eso no hubo absolutamente más nada, ni respuestas en foros, ni correos, no más actividad pública de ningún tipo. Era como si Satoshi simplemente se hubiera evaporado. Y ahí es cuando desde entonces el mundo se comenzó a preguntar ¿quién fue Satoshi Nakamoto? Claramente eso es una pregunta que a día de hoy no tiene respuesta y quizás nunca la tenga, pero sí existen varias teorías. La primera era que Satoshi simplemente quería protegerse, crear una moneda que pueda competir con el sistema económico tradicional. No es poca cosa. Si su identidad se conocía, podía llegar a tener problemas legales, políticos o incluso personales. Por otra parte, otra teoría es que Satoshi sabía que Bitcoin necesitaba crecer sin un líder conocido, dado que si Bitcoin tenía una cara visible, con el tiempo podía llegar a mermar la idea de la descentralización y él podía llegar a ser tomado como el dueño, el jefe, una autoridad claramente. La tercera teoría, la más simplista, es que Satoshi simplemente quería privacidad. Como el proyecto estaba tomando un gran boom, el tipo no quería fama, no quería dinero, no quería nada, simplemente quería vivir. Esas son algunas de las teorías, también hay muchas otras que se habla de que en realidad es un proyecto del FBI para mantenernos controlados a todos, que era Steve Jobs, una muy buena, que en algún video la voy a explayar porque la verdad tiene muchas incoherencias, así como también muchas incongruencias, pero no deja de ser interesante. También, yendo a los misterios de Satoshi, se estima que en los primeros años de Bitcoin, minó una gran cantidad de bloques. Muchos creen que podría tener una fortuna de alrededor de 6 millones de Bitcoins. Lógicamente que eso lo convertiría en una, si no es que la más rica del mundo. Pero lo curioso de todo es que esos bitcoins nunca se movieron, no aparecieron en exchange, no fueron ni siquiera movidos de la billetera en la que se encuentran. Simplemente están quietos, enterrados como en una isla digital, esperando a ser encontrados. Y claramente que eso hace el misterio aún más grande, porque si Satoshi sigue vivo, podría tener acceso a esas claves y claramente mover una fortuna gigantesca. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si Satoshi capaz es el tipo creo que era del Reino Unido, que tenía todo en un disco rígido, que lo tiró a la basura y estuvo no sé cuánto tiempo buscándolo en un basurero? ¿Imaginás esa casualidad? Podría ser. Claramente con los años también muchas personas fueron señaladas de ser Satoshi. E incluso, si mal no recuerdo, HBO realizó hace poco un documental en el que había una persona que indicaba ser Satoshi, pero no, simplemente era otro farsante buscando sus 30 segundos de fama. Pero realmente, si vamos a lo que es, ¿importa tanto quién fue? La respuesta simple es sí y no. Importa por el lado de que Bitcoin, por lo que fue, es una historia completamente fascinante. Hay muchas aristas en esta historia que nos gustaría a muchos, a mí me incluyo, conocer. No tanto por el lado económico, sino por el lado técnico, el lado tecnológico, el lado visionario, filosófico también. Pero al mismo tiempo no es algo que importe. Bitcoin a día de hoy, como lo vemos, está diseñado para funcionar sin Satoshi, sin jefe, sin dueño, sin CEO, nada. Bitcoin no es una empresa. Y acá es cuando vemos el verdadero legado de Satoshi. Y no es simplemente Bitcoin como moneda. Es la idea de que se puede crear confianza sin una entidad centralizada. Antes, si vos querías enviar dinero, estabas obligado a pasar por una empresa o un banco. Después de Bitcoin apareció algo completamente nuevo: redes abiertas, dinero programable, sistemas descentralizados, criptomonedas, blockchain, DeFi, NFTs. Sí, un montón de términos que ni yo conozco también. Quédate tranquilo. Todo el sistema
cripto tradicional, con sus errores, sus aciertos, sus genialidades, sus vendehumos. Sí, Satoshi simplemente abrió una puerta por la que entraron muchas cosas, desde innovación real hasta especulaciones, desde estafas hasta proyectos brillantes. Miles de cosas, muchas cosas ocurrieron, mucha agua pasó debajo del puente. En conclusión, Satoshi Nakamoto creó Bitcoin y resolvió un problema técnico que llevaba años dando vueltas. Y lo más importante, propuso una nueva forma de pensar en el dinero. Pero después hizo algo más raro, simplemente se fue. Y a día de hoy no vemos que haya un documental con un tipo sentado mostrando todas las pruebas fehacientes de que es Satoshi diciendo yo inventé esto y te hablo mi historia, etcétera, etcétera. Simplemente dejó a su bebé que camine y crezca solo. Y quizás, solo quizás, pensalo por un segundo, esa misma jugada pudo haber sido la cereza encima del postre que le dio el poder que necesitaba a Bitcoin. Y ahora te pregunto, ¿vos qué crees? ¿Satoshi fue una persona? ¿Fue un grupo? ¿Qué teorías tenés al respecto? ¿Conocías esta historia? ¿Sabías esto del creador de Bitcoin? Contame lo que quieras en la caja de comentarios, yo lo voy a estar leyendo. Deja tu like si el video te gustó y suscríbete para saber más cositas sobre ya sea el mundo de las criptos o cualquier cosita en finanzas. Gente, nos vamos a estar viendo en el próximo video. Espero que tengan un excelente día, tarde, noche, que la hayan pasado bien. Hasta la próxima.